T, y a partir de esto va a liberarse ciertas citocinas que van a estimular aún más la respuesta inmune. Y nosotros en los órganos, en las biopsias, por ejemplo, si tomáramos biopsia de piel, biopsia de corazón, biopsia de riñón, pues vamos a ver infiltrado inflamatorio en el dado caso que estuviera presente un rechazo. Generalmente hay varias señales que son importantes para la respuesta inmune. Dentro de la célula presentadora de antígeno y la célula T existen los complejos mayores de histocompatibilidad, que déjenme se lo señalo. En el puntito rojo, ¿sí lo ven todos? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Aquí en el complejo mayor histocompatibilidad, los péptidos son presentados y para ser reconocidos por el receptor de la célula T. Aquí se dispara una señal en la cual se aumenta el calcio intracelular y se activan vías como la calcineurina, las MAP sinasas y otras sinasas también a nivel intracelular. La calcineurina, que es la principal sustancia en la cual actúan algunos de los inmunosupresores bases que vamos a utilizar en cualquier trasplante de órgano sólido y también de médula, pues actúan a este nivel. Esto evita que se lleve a cabo la activación del LENFAT, que a nivel nuclear, y con esto pues la generación de interleucina 2. La otra señal está dada por el CD8086, que es unido al ligando CD28 en la célula T, y aquí pueden actuar las inmunoglobulinas de CTLA4, vendría siendo el belatacept, que este no tiene mucho tiempo en el mercado. Asimismo, tenemos otra señal, la señal 3, en la cual la interleucina 2 es expresada en el marcador CD25 y aquí lo interrumpe un anti-CD25, anticuerpo monoclonal, como lo es el basiliximab. Y tenemos otras vías, por ejemplo, ya a nivel celular, de la proliferación celular, del ciclo celular, en la cual actúan aciatoprina, por ejemplo, el ácido micofenólico que actúa en la síntesis de nucleótidos, algunos otros que también quedaron en estudio pero que ya no se desarrollaron. El anti-CD52, que es un anticuerpo monoclonal, producía depresión de los linfocitos T y actúa sobre este marcador el anti-CD50, el CD52 que está en la superficie celular de los linfos T. Entonces, como ven, la verdad es que es difícil llegar a bloquear todas las señales porque también qué efecto tendría nuestro paciente, tal vez una depresión total, por ejemplo, con el anti-CD52, pues sí que se depletaban bastante bien los linfocitos, pero se tenían efectos adversos bastante importantes en los pacientes y por eso pues fue usado mucho para protocolos de investigación en Estados Unidos y en Europa, pero en nuestro medio pues no llegó y aparte era más costoso. Dentro de los fármacos inmunosupresores hay que destacar que tenemos dos objetivos en la inmunosupresión. Uno es minimizar la toxicidad, porque como vemos actúa a diversos niveles en la célula que pues no nada más van a ir en contra del rechazo, sino tal vez también van a ser tóxicos para el paciente. Asimismo, pues mejorar la supervivencia del injerto a largo plazo. Algo que debe quedar claro, chicos, es que la inmunosupresión es obligatoria y por siempre que esté vivo ese injerto y vivo ese paciente. Hemos tenido casos muy desafortunados en los cuales nos llegan a pedir ya consejo para un segundo trasplante, en el que el paciente había tenido ya 10 años con su trasplante, viene un médico y le dice, no, es que tú ya hiciste tolerancia, déjate de tomar eso y pues hacen rechazo. Entonces, la inmunosupresión es obligatoria y por siempre que esté vivo ese injerto y vivo ese paciente. Se puede ir modificando acorde a la edad, riesgo de infecciones, oncológico, etcétera, como les voy a explicar más adelante, pero siempre es obligatorio. Y tenemos varias fases de la inmunosupresión. Una es la terapia de inducción, otra es la de mantenimiento y otra es la terapia antirrechazo. La pongo entre las dos porque ocupamos medicamentos de las dos. La terapia de inducción es aquella que se lleva a cabo dentro de la primera semana del trasplante y la de mantenimiento pues es la que va a ocuparse diariamente a largo plazo. La supervivencia del injerto la verdad es que va a variar entre los diferentes regímenes. Esto va a ser dependiente de la edad del paciente, si el paciente es obeso, si tiene una causa especial de enfermedad renal crónica, por ejemplo, nefritis lúpica, hay glomerulopatías
primarias que afectan, por ejemplo, obviamente al riñón y solamente al riñón, pero que son muy activas y que recaen prontamente en el injerto. Entonces uno como nefrólogo debe estar escogiendo el mejor inmunosupresor para evitar esta recaída. La etnia también en pacientes, por ejemplo, afroamericanos que tienen mutaciones en el APOL1, tienen unos síndromes nefróticos un poquito más severos. Hiperlipidemia y pues el paciente si ha tenido retraso en la función del injerto, también esto pega en la supervivencia y también pega en el régimen que vamos a utilizar de medicamentos. Esta es una tabla que ustedes van a ver en su libro del CECIL, que es el que llevan de texto de medicina interna, y pues nada más para que vean por ahí lo que es los esteroides, cuando se iniciaron en los 90s. Los principales esteroides que utilizamos es la prednisona y la metilprednisolona. Estos son de inducción y de mantenimiento. El mecanismo de acción, pues la verdad es que los esteroides tienen muchos sitios de acción. El efecto principal es antiinflamatorio e inhiben la producción de múltiples citocinas. El efecto adverso de los esteroides, como ustedes van a ir viendo conforme vayan avanzando en la carrera, pues obesidad, lo que es osteoporosis, acné, hipertensión, apariencia cushingnoide también, síndrome Cushing. Los inhibidores de la calcineurina que hablamos, que estos actúan en la señal 1, está el tacro, que es el más nuevo, y la ciclosporina que salió en los 90s. Estos son de mantenimiento, inhiben la calcineurina como lo vimos y pues obviamente previenen la producción de interleucina 2 como lo vimos en la imagen. Esto como efecto adverso, nefrotoxicidad, hipertensión y diabetes mellitus, porque pueden dar toxicidad también a nivel del páncreas. Los inhibidores de la síntesis de purinas, como la azatioprina y el ácido micofenólico, son de mantenimiento. El ácido micofenólico se desarrolló a partir de los 90s. La azatioprina tenía más tiempo utilizándose. Y pues bueno, la azatioprina, el mecanismo de acción es metabolizada a 6-mercaptopurina y el ácido micofenólico, como lo vimos, inhibe la síntesis de nucleótidos por medio de la inhibición de la ionosin monofosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y esta es de la cual dependen los linfocitos. Entonces, los efectos adversos de estos dos medicamentos es anemia, leucopenia, trombocitopenia, todo lo que afecta, pues obviamente el crecimiento celular. Si hablamos de crecimiento celular, pues tenemos que tener la idea de que va a tener también efecto en médula ósea. Los inhibidores del mTOR, desarrollados en los 99, estos venían como la gran panacea y se creía que iban a superar el efecto del tacrolimus y ciclosporina porque tenían menos efecto vasoconstrictor y menos efecto nefrotóxico. Sin embargo, pues ya después vimos que no eran realmente lo que se esperaba y hoy se usan poco debido a los efectos adversos, sobre todo a nivel renal, ¿verdad? Tal vez se utilizan mucho en hepático, pero a nivel renal la verdad es que no son tan buenos. Estos inhiben el mTOR, lo cual bloquea la respuesta a los factores de crecimiento de los linfocitos. ¿Y qué va a ser como un efecto mayor? Pues la pobre cicatrización. Entonces estos tendemos a utilizarlos después de que cicatriza el paciente, un mes después. Ahí se puede hacer la conversión. Proteinuria y dislipidemia también. El belatacept, que es un bloqueo de la coestimulación, este es de mantenimiento, este es de los más recientes que se ha utilizado y es lo que es una proteína de fusión recombinante que se une a la porción CTLA4, ¿sí? Y esto previene la unión del CTLA4 sobre la célula T, previniendo así la coestimulación. Esto, sin embargo, tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso central y también la enfermedad proliferativa post-trasplante, sobre todo en aquellos pacientes que son virus Epstein-Barr negativo. Y los últimos dos que ustedes van a ver en esta tabla son las terapias de inducción. Estas son intravenosas, se aplican durante la cirugía y bueno, una es los anticuerpos depletores de células T, que habíamos platicado, el alemtuzumab, que es el anti-CD52, que ese no llegó a México. La otra es el timoglobulina. La timoglobulina va a ser de inducción y antirrechazo. Ese es el más utilizado aquí en México y son infusiones que se ponen durante el trasplante. Las reacciones adversas, pues en ocasiones puede ser un poquito de alergia, fiebre,
son de las más comunes. Y los anticuerpos monoclonales antirreceptor interleucina 2, el basiliximab, es de inducción también y bloquean el receptor de la interleucina 2 y realmente sus efectos adversos son muy pocos. Entonces vemos aquí otro diagrama. Vamos a ver todos los efectos de los medicamentos. Vean, los glucocorticoides pues actúan en la célula presentadora del antígeno, el tacrolimus y la ciclosporina en la vía de la calcineurina, el CTLA4 IG, que es el belatacept, en la señal 2 de la coestimulación que lleva a cabo el CD80 con el CD28, el CD52, que pues aquí es donde actúa el alemtuzumab, la síntesis de purina, la síntesis de perimidina, el mTOR también, la activación del mTOR y así la fase celular. Entonces vemos cómo están pues ya descritos. Si se fijan, pues no podemos utilizar todos al mismo tiempo porque si no, ¿a dónde llevaríamos al paciente? Pero bueno, los esquemas que vamos a ver son los que más han tenido éxito y esperemos que en años futuros pues tengamos mayor desarrollo de medicamentos. Entonces tenemos a los depletores de linfocitos T, que aquí tenemos a la timoglobulina y en un pasado a la OKT3, y la inhibición de activación de los linfocitos, que son los anticuerpos anti-receptor interleucina 2 y anticuerpos anti-CD80-86, los corticosteroides y los inhibidores del TOR. ¿Sí? Entonces, vemos por acá también algo un poquito igual de descrito. Me gustan mucho los diagramas porque la verdad es que es algo más comprensible. Pero recordemos, la señal 1, que es la presentación del complejo mayor histocompatibilidad del péptido en la célula presentadora de antígeno para ser reconocido por la célula T. Aquí recuerden que utilizamos los inhibidores al activar esta señal, se activa el calcio intracelular y se activa la vía de la calcineurina. Entonces aquí nuestro ataque es con tacrolimus y ciclosporina. En la coestimulación, que es la señal 2 del CD80 sobre el CD28, aquí podemos utilizar lo que es el CTLA4 IG, que es el belatacept. Y tenemos también el antirreceptor interleucina 2, si queremos actuar también sobre esta señal, que es el basiliximab, ¿sí? Y pues la señal ya 3, que son citocinas, pues tenemos a los mTOR, tenemos a la azatioprina, tenemos al micofenolato, que actúan sobre el ciclo celular, evitando así la formación o proliferación de células T. Y la señal 4, que ya es apoptosis, pues la verdad es que aquí tenemos moléculas en desarrollo, sin embargo no ha llegado a ser del uso común. Dentro de también tenemos pacientes que vamos a clasificar nosotros en lo de trasplantes de órgano sólido como pacientes muy sensibilizados. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tienen mucha carga de anticuerpos y que eso a veces hace difícil que hagan match o que hagan una prueba cruzada negativa y que sean posible trasplantarlos. Entonces a veces utilizamos protocolos de desensibilización y aquí utilizamos medicamentos como la inmunoglobulina intravenosa, el rituximab, que es un anti-CD20 y que va a hacer apoptosis de las células B que liberan anticuerpos, y el bortezomib, que inhibe a la proteosoma 26S y pues va a ver afectada tanto a las células T como a las células B y pues producir apoptosis. El tratamiento inmunosupresor contribuye a más del 50% de las muertes relacionadas con el trasplante. A pesar de esto y que ustedes lo leen y dicen, ah, caray, pues si se van a morir más, pues no es que se mueran más. O sea, sí contribuye al 50% de las muertes relacionadas con el trasplante. Sin embargo, si los dejan enfermos, pues su pronóstico de vida es todavía peor. O sea, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal, si ustedes los dejan en diálisis, pues la sobrevida es 5 o 10 años, si bien va. En cambio, con el trasplante tú casi le igualas la sobrevida a la población general. Entonces, sí que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos esto, porque tal vez para nosotros es muy aparatoso, pero en realidad las complicaciones pues las puedes ir manejando. Al principio la inmunosupresión es muy alta, pero vamos después haciendo un destete progresivo, o sea, bajando dosis. Y tenemos que mantener un equilibrio entre lo que es mantener la inmunosupresión lo mejor que se pueda para evitar un rechazo, así como para evitar una infección o neoplasia. Recuerden que estamos jugando con el ciclo celular y que eso también pudiera promover el desarrollo de neoplasias
A largo plazo tenemos que estar vigilando más a nuestros pacientes. Al tomar la decisión de la inmunosupresión, tenemos que hacer pues unas preguntas, ¿no? ¿El paciente está sensibilizado? Es decir, ¿ha sido transfundido? ¿Ha sido trasplantado previamente? ¿Tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos? ¿Es primer trasplante o retrasplante? ¿Cuántos eventos de rechazo ha tenido y con qué ha sido tratado? ¿Alelos compartidos? ¿Cuál es el riesgo de recurrencia de la enfermedad? Y si recibió terapia de pletora en la inducción. Vean cómo a través de los años la inmunosupresión, por ejemplo, para renal, en cuestión de inducción, estas gráficas en cuestión de inducción, pues bueno, viene la timoglobulina un poco ahí en desuso y después el Simulec, que es el basiliximab, vino usándose un poquito más. El Campat, que es el anti-CD52, que les digo que no llegó a México, viene usándose más después de los 90s. La ciclosporina fue reemplazada totalmente por el tacrolimus y el micofenolato también reemplazó a la acetioprina. Para decirles esto, la ciclosporina y la acetioprina son muy baratas comparados con el tacro y el ácido micofenólico. Aquí muchos médicos que se dedican al trasplante pues todavía cuestionan pues por qué no seguimos usando el esquema barato para poder trasplantar más. Sin embargo, los resultados que tienes con tacrolimus y ácido micofenólico o mofetil de micofenolato son más exitosos. Los esquemas de mantenimiento, pues la mayoría tiene en Estados Unidos, por ejemplo, ciclosporina y ácido micofenólico o tacrolimus y ácido micofenólico. Pocos tienen el resto de las combinaciones. En cuestión de esto también es trasplante renal. ¿Cómo va la inmunosupresión? Tacrolimus micofenolato, la ciclosporina micofenolato va a la baja. Y si es de donador vivo o donador fallecido, pues también vemos cómo ya se está evitando el esteroide a largo plazo. Generalmente quitan los esteroides pronto en Estados Unidos. La sobrevida de libre de esteroides, tanto en vivo como en fallecido, pareciera ser la misma. Entonces ellos quitan prontamente el esteroide. Y bueno, esto es la sobrevida del injerto con el inmunosupresor. Depende del esquema inmunosupresor y vean aquellos tacro con mofetil a 3 años, pues la verdad es que es muy buena. Igual con ciclosporina y micofenolato es muy buena, ¿sí? Ciclo y sirolimus, pues también es una a 3 años, pues pareciera que también es buena. Tacro y Ciro también es muy buena, pero Ciro y mofetil de micofenolato no lo es tanto. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque la sobrevida disminuye a los 3 años, ¿sí? El que te da mejor sobrevida a 3 años es tacro mofetil. En cuestión de páncreas, riñón, la inmunosupresión prácticamente es la misma. Generalmente el que marca aquí la inmunosupresión es el riñón porque el riñón es un órgano muy inmunogénico. Aquí pues vemos cómo ha ido cambiando tacrolimus y también la ácido micofenólico, ¿verdad? En cuestión de hígado, la verdad es que pocas veces inducen en hígado, pero hubo tendencias en cuestión de utilizar basiliximab, timoglobulina, y dejar de mantenimiento tacrolimus hoy en día con ácido micofenólico. Hay algunos grupos que utilizan mucho sirolimus, pero por ejemplo en Estados Unidos es tacro ácido micofenólico. En corazón también tenemos, al final de cuentas recuerden que todo es endotelio, todo es vasos, entonces prácticamente tenemos el mismo mecanismo de acción ante las células T y células B. En corazón también ha ido el aumento de la timoglobulina, pero el Simulec también sigue siendo un fármaco útil. Aquí se utiliza más la ciclosporina, aunque últimamente ha ido más casi en empate el tacrociclos. Y el ácido micofenólico pues también vino a revolucionar y a sustituir a la acetioprina. También es por disponibilidad, ¿no? Empiezas a quitar la producción de la acetioprina y se utiliza más el ácido micofenólico, pues la gente empieza a comprar más el ácido micofenólico. En cuestión de pulmón, pues también inducen con Simulect, pocas veces con timoglobulina y el mantenimiento, pues tacro y ácido micofenólico o sirolimus en algunos grupos. Entonces, tenemos el protocolo convencional, que si ustedes van a algún centro de trasplantes fuera del país y dicen, oye, el protocolo, aquí utilizamos el protocolo convencional, ustedes pueden ya saber cuál es, que inducen con anticuerpos antirreceptor interleucina 2
inhibidores de la calcineurina, ya sea tacro o ciclos, antiproliferativo y prednisona. El paciente es de alto riesgo inmunológico, entonces ustedes ya deben de tener que este paciente seguramente fue inducido con depletores de linfocitos T, que utiliza inhibidores de calcineurina y que utiliza un antiproliferativo, ya sea mofetil de micofenolato o mTOR y prednisona. El protocolo ahorrador de inhibidores de calcineurina, cuando llegaron los mTOR, que les digo que la ciclosporina y el tacrolimus tenían efectos nefrotóxicos, vinieron los mTOR con ese efecto que pues decían que tenías mejor creatinina, que menos efecto vasoconstrictor. Entonces hubo mucho cambio hacia el mTOR. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, entonces lo que hicieron fue combinar el mTOR con dosis ahorradoras más bien de inhibidor de calcineurina. Entonces, pues ahí tenías un poquito de mejores resultados. El protocolo también con destete rápido de esteroides, depende del paciente. Por ejemplo, en nuestro centro, solamente si nos da muchas complicaciones la diabetes o mucho aumento de peso o algún problemita, es donde los quitamos. Realmente nosotros dejamos el esteroide en dosis muy bajas y por largo tiempo. Las necesidades que no se han cumplido en cuestión de trasplantes, pues es mejorar la supervivencia a largo plazo del paciente y de todos los injertos, aumentar el número de donadores, obviamente, los regímenes de inmunosupresores que minimicen las comorbilidades, mejorar la adherencia. Desgraciadamente, también con los medicamentos genéricos hay pacientes que toman, no sé, 4 pastillas cada 12 horas, más las otras son 2 cada 12 horas, o terminan como con 9 pastillas en AM y 9 pastillas en PM. Entonces eso es como difícil, imagínense para un joven, pues es todavía peor y tenemos tasas de rechazo importantes debido a esto. Mejorar la calidad de vida, la rehabilitación y la reincorporación al trabajo, pues sí, porque en estos pacientes, por ejemplo, cuando utilizamos depletores de células T, les decimos, vas a estar 3 meses en tu casa para evitar que se infecten y todo eso, pero pues se supone que el trasplante es para reincorporarlo al trabajo y no para dar tanta incapacidad, ¿verdad? Entonces, ojalá las terapias futuras mejoren este aspecto. Terapias que traten o prevengan lesiones causadas por anticuerpos, terapia inmunosupresora de inducción específica que sea segura, predictiva, completa, duradera y ampliamente aplicable. Esto sería un objetivo bastante importante. Individualizar las terapias de acuerdo al paciente, prevención de enfermedad recurrente, la prevención y el tratamiento de enfermedades virales y prevención y de malignidades relacionadas con el trasplante. Siempre que ustedes vean a un paciente trasplantado y respecto a los inmunosupresores, siempre hay que tener en cuenta que todo puede tener interacción. Entonces, lo que yo les recomiendo es que siempre traigan, pues sus textos, sus artículos en su tablet, en su smartphone, pero también hay aplicaciones como Medscape o como páginas como drugs.com, en los cuales tú puedes buscar por ahí, dicen Interaction Checker, y ya ponen ahí sus medicamentos y ven ahí las posibles, las combinaciones, qué efectos podrían tener. Fíjense, por ejemplo, los inhibidores de calcineurina, los efectos adversos comunes podrían ser hipercalemia, hipertensión, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, la ciclosporina, dislipidemia, hiperplasia gingival y el tacrolimus, sobre todo diabetes mellitus de post-trasplante. Las sustancias que incrementan su concentración, los aminoglucósidos, la anfotericina B, los antifúngicos como fluco, itra, keto, conazol, las medicaciones cardíacas como la miodarona, los anticonceptivos, uva, por ejemplo, los macrólidos, metronidazol, los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, que son algo comunes, los antiinflamatorios no esteroideos, la papaya, la piña, la warfarina, ¿sí? Los antiácidos también que disminuyen la concentración, o sea, no podemos decirle al paciente que se tome el tacro y el omeprazol al mismo tiempo, si no, no se va a absorber de forma adecuada. Los antibióticos, anticonvulsivantes, la colestiramina, la loperamida, el ácido valproico, son medicamentos que pudieran también dar por ahí efectos de disminuir la concentración. ¿Y qué pasa si disminuyo la concentración? Pues rechazo. ¿Y qué pasa si yo hago que esos medicamentos se aumenten de más? Pues toxicidad. Entonces, por eso es como tengo que vigilar bien que no me vaya a dar un efecto adverso o pues una interacción.
En cuestión de los inhibidores del mTOR, pues producen dislipidemia, como lo habíamos visto previamente, trombosis de la arteria hepática, mielosupresión, pobre cicatrización, úlceras orales, fibrosis. Las úlceras orales antes daban dosis de carga y unas cosas ahí medias extrañas, y ahorita hoy en día no se recomienda eso, pero ya ahorita no se ven tantas úlceras orales, más que todo la dislipidemia y la proteinuria. Las sustancias que incrementan la concentración, ciprofloxacino, linezolid, macrólidos, y las sustancias que inhiben su concentración, la rifampicina, ¿sí? Entonces, perdón. Dentro de la síntesis de purinas, tenemos a la acetoprina y al ácido micofenólico. La acetoprina tiene como efecto común, efecto adverso, frecuente, hepatitis colestásica, y el ácido micofenólico sobre todo efecto en la médula ósea y síntomas gastrointestinales, lo que es dolor abdominal, diarrea, gastritis, náusea, y las sustancias que aumentan su concentración es el linezolid y el valganciclovir, sobre todo que incrementan la mielosupresión en combinación con el ácido micofenólico. Las sustancias que disminuyen su concentración, pues son otro tipo de medicamentos, ¿sí? Como el alopurinol, que puede incrementar la dosis tóxica de la acetoprina. De hecho, no se debe dar junta, es algo que está prohibidísimo. Las enfermedades metabólicas post-trasplante, sabemos que tenemos que cuidar a los pacientes debido a los medicamentos que utilizamos. Entonces, no son extrañas estas enfermedades metabólicas después del trasplante, de cualquier trasplante, porque recordemos que utilizamos los mismos medicamentos para todos. Entonces, enfermedad renal crónica, pues se les recomienda hacer el screening anual, ¿sí? Ver la creatinina sérica, la tasa de filtrado glomerular y proteinuria. Diabetes mellitus, pues buscar por ahí las metas de hemoglobina glucosilada. Dislipidemia, checar de perdido anualmente perfil de lípidos y tratar de mantener los triglicéridos menos de 500 miligramos por decilitro o las HDL, las LDL en menos de 100 miligramos por decilitro. Hipertensión, tratar de mantener la meta de presión arterial de 130/80 y vigilar de osteopenia y osteoporosis por el uso de esteroides a nuestros pacientes, tratar de hacerles densitometría ósea anual, niveles de vitamina D y tratar según el resultado. ¿Qué exámenes son para monitorizar el rechazo del trasplante? En cuestión de corazón, pues una biopsia endomiocárdica. De riñón, pues las proteínas nos sirven en la orina, la creatinina sérica y pues biopsia renal en caso de ser necesario. En cuestión hepática, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, y en pulmón, pues las biopsias o broncoscopía para ir viendo el tejido, así como las pruebas de función pulmonar. Otros aspectos que hay que ver con estos medicamentos es el aspecto de la fertilidad. Sobre todo en el primer año se les recomienda a las pacientes no embarazarse, entonces tenemos que considerar el uso de anticonceptivos, ya sea combinados orales o dispositivos intrauterinos para tratar de disminuir el riesgo del embarazo. Sobre todo en el primer año, ¿por qué? Porque tratamos de que el injerto se estabilice, que tenga una buena función, que no tenga ninguna alteración, y ya después del primer año, si la función renal, función cardíaca, función hepática están bien, pues se puede considerar ya ir cambiando, porque tienes que hacer un switch la mayoría de las veces de los medicamentos para que se pueda llevar a cabo el embarazo. En cuestión de profilaxis, pues si ya hablamos que los medicamentos te predisponían a infección, pues entonces, ¿qué voy a hacer para prevenir? Pues profilaxis. Si el paciente tiene alto riesgo para CMV, es decir, que el receptor sea negativo y su donador sea positivo, tenemos que dar profilaxis con valganciclovir durante 180 días. Virus Epstein-Barr, realmente aquí no hay una profilaxis, nada más se requiere reducción de la inmunosupresión. Infecciones fúngicas, depende. En la mayoría se reducen los inmunosupresores. Hay quienes dejan por ahí itraconazol o fluconazol, depende el riesgo. En cuestión de virus herpes simple y virus varicela zoster, pues podemos dar antes del trasplante, incluso podemos vacunar contra el virus varicela zoster y bueno, ya después podemos dar tratamiento. Neumocistis Herueshi,
Aquí damos tratamiento y profilaxis con trimethoprim sulfametoxazol por 3 a 6 meses, depende el paciente y depende el órgano trasplantado. Y tuberculosis, hacemos PPD, por ejemplo, en nuestro estado, como sabemos que es un área endémica de tuberculosis, hacemos el PPD o el cuantiferón de tuberculosis, y si es positivo, se les da tratamiento profiláctico con isoniazida por 6 meses. Si ya también les hablé de que aumenta el cáncer, pues bueno, la incidencia de los cánceres más comunes es colon, pulmón y mama y próstata. Estos son 2 veces mayor que en la población general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El screening habitual por año, mamografía, antígeno prostático en mayores de 40 años, colon, pues dependiendo los hallazgos de la colonoscopía, cada 5 años, y pulmón, pues tal vez hacemos en ocasiones, si hay sospecha, tele de tórax, ¿verdad? En cuestión de Kaposi, linfoma no Hodgkin y cáncer no melanoma cutáneos, también son 20 veces más el riesgo. Siempre exploramos la piel, ganglios también para ver que no haya ningún problemita por ahí. Y las estrategias preventivas, pues bueno, las enfermedades asociadas a la comida, la verdad es que el paciente debe evitar comidas, por ejemplo, de la calle. Se les recomienda sobre todo en los primeros 3 meses, que es donde están más depletados, tratar de comer en casa, que coman todo cocido, que traten de lavar todos los vegetales. Las inmunizaciones van de acuerdo a la edad y también de acuerdo al tipo de trasplante. Se evitan las vacunas atenuadas o de virus vivos. Lo que sí es un requisito es influenza, por ejemplo, neumococo, y pues bueno, la hepatitis antes del trasplante también se puede llevar a cabo. La higiene oral se les recomienda ir con su dentista cada año. El uso de tabaco también se les desestima, ¿verdad? Para evitar problemas por ahí. Y pues en cuestión de viajes, pues depende a dónde vayan a viajar, son las profilaxis que se deben de llevar a cabo. Como conclusión, aún no se ha logrado establecer el esquema ideal de inmunosupresión en cualquier trasplante de órgano sólido, como lo hemos visto, y la verdad es que es importante enfocar la búsqueda de nuevos agentes que permitan cumplir las necesidades que se describieron o incluso lograr la tolerancia inmunológica, que sería como lo ideal para todos los órganos. Sin embargo, pues eso es lo que todavía falta, ¿verdad? Pues sería todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. No, doctora, todo bien. Gracias. Yo tenía una duda. Ajá. ¿Cuáles eran los 3 tipos de terapia